Vamos a continuar con la siguiente sesión, que es ya la primera sesión de debate y trabajo. Y como hoy es 4 de julio, voy a pedir a los ponentes que me acompañan, que los voy a presentar en un momento, que vayamos al grano y seamos claros y concisos, tipo fireworks, ¿vale? Entonces, me presento y presento a las personas que están conmigo en la mesa. Yo soy Rocío López Diego, soy una de las cofundadoras y directoras de INFAE y la directora de Iniciativas Estratégicas de IMP. Y tengo el privilegio de tener esta mesa a los verdaderos impulsores y motores del programa, a los que están trabajando todos los días y noches para que todos podamos estar aquí y que se haya sacado tanto fruto en los últimos 2 años los directores o algunos de los directores del programa. Estaba hablando antes don Francisco Michavila de que había a veces diferencia entre hombres y mujeres. En este caso es al revés. En IMP somos más mujeres que hombres. Así que tenemos aquí a nuestro alfa male, que es el doctor Joaquín López. Él es doctor en físicas, es el director del programa IMP Ingenierías y es un investigador del programa MIT Envision en Madrid. ¿Lo he dicho bien, Joaquín? Sí. Muy bien. Tenemos también aquí a Laura Sánchez. Ella es una de las codirectoras del programa de Empresariales Económicas. Es licenciada en Administración de Empresas y Marketing. En Estados Unidos, en Boston, ella es la manager de marketing digital en Santander, USA. Y además ella es una emprendedora muy innovadora, muy activa en muchos proyectos personales, empresaria por naturaleza, genética. La doctora Rosa Bretón, codirectora del programa de IMP Biomedicina, investigadora postdoctoral en la Universidad de Boston University, y ella es doctora en bioquímica. Y last but not least, Amaranta Saguar, que es una de las codirectoras del programa de IMP Filología. Es doctora en Filología Hispánica y es investigadora postdoctoral Humboldt en la Universidad de Münster. Y lo he tratado de decir bien por si estaba aquí Ana, pero no está, así que bueno, me libro. Bueno, pues empezamos. La forma en la que vamos a hacer esta mesa es, hemos pensado en qué preguntas serían relevantes discutir para intentar definir cuáles son las barreras que tenemos que vencer para que la disciplina del asesoramiento profesional realmente se pueda implantar en España como algo establecido y que os pueda beneficiar a todos los estudiantes universitarios españoles en general, no solo de las universidades participantes. Entonces, hemos preparado 4 preguntas, se las voy a lanzar a uno de los ponentes y el resto, por favor, podéis agregar lo que no se ha discutido que sea relevante a vuestras especialidades, ¿vale? Y al final vamos a tener 10 minutos para preguntas del público y el que haga la mejor pregunta se lleva un premio de un chupa chup, ¿vale? No, pero bueno, nos gustaría que hubiese participación, pero guardar las preguntas para el final, ¿de acuerdo? Muy bien, pues la primera pregunta se la voy a lanzar a Joaquín y es la siguiente. ¿Por qué no existe la figura del mentor en España? Es una pregunta doble. ¿Y cuáles crees que son las barreras con las que nos encontramos, pero sobre todo las ideas y soluciones en las que tendríamos que estar pensando para que se desarrolle el asesoramiento profesional en la Universidad Española y para los jóvenes españoles? Buenos días a todos. Bueno, pues la verdad es que es una de las preguntas principales que uno se hace cuando sale fuera, en mi caso a Estados Unidos, en Boston, que uno de lo primero que uno se encuentra es que hay programas de mentorización que están muy establecidos. Uno llega, a mí, por ejemplo, me asignaron un mentor para ayudarme a tomar las decisiones en mi carrera y tener sesiones más o menos periódicas en las que poder consultar dudas, preguntas, todo tipo de cuestiones en las que, igual que hemos hecho en este programa, pues se tiene muy establecido. Y claro, pues ahí es cuando surge la pregunta, que fue, supongo que lo que sucedió a Zafira, que participaba en programas similares en Boston, de por qué no se hace en España. Y no hay ningún motivo por el que no se haga, salvo un tema meramente, supongo que cultural. O sea, esto es algo que gradualmente hay que ir cambiando, se tiene que ir haciendo en esa parte. El establecer, bueno, un programa como IMP, por supuesto, y establecer conexiones entre todos los científicos, filólogos, economistas que hay por el extranjero, que en realidad es una red muy amplia y muy rica y que puede facilitar enormemente el que no evitar el aislamiento de España.
el problema de la endogamia de la universidad, que siempre ha estado ahí y que poco a poco se va solventando, pero muy poco a poco, una de las mejores maneras es ese tipo de conexiones. Si uno solo hace caso de lo que le diga su mentor principal, que en la mayoría de casos es el director de máster o de tesis, no va a poder tener una visión global de lo que sucede en el mundo. En el mundo están sucediendo cosas muy importantes en muchos campos, innovaciones, y si uno solo asiste a los congresos de su campo y uno solo escucha los consejos de su director de tesis, se está perdiendo mucho. O sea, enriquece una barbaridad el ver lo que hacen otros en campos similares, el ir incluso a congresos que no son de tu mismo campo, y hablar con gente, decía una profesora, Martha Gray de MIT, de It's All About the People, y es lo que sucede. Todo lo que desarrollar vuestra carrera, la principal cuestión es hablad con gente, comunicaros, consultar vuestras dudas. El tener una figura como un mentor marca la diferencia, eso está probado en una infinidad de casos. Y entonces lo que hay que hacer es cambiar la cultura. O sea, no solo el esfuerzo que se hacen como mentores, que hablando con la mayoría de ellos están encantados, quieren repetir, les ha gustado la experiencia, así que, bueno, enhorabuena también a todos los mentees por esas sesiones, porque la relación es tan buena que los mentores quieren continuar. Pero también lanzo a los mentees que estáis aquí que en el futuro participéis en programas o en IMP o programas similares, ayudar a gente que está terminando el instituto y quiere entrar a la universidad. Todo ese tipo de ser mentor de gente que está llevando el camino por el que habéis pasado es muy enriquecedor. Así que, bueno, pues también os lanzo la pelota a vosotros de que las cosas se cambiarán cuando la gente se decida a participar en programas como IMP. Así que, bueno. ¿Qué más os gustaría añadir? A lo mejor algo relevante a vuestras especialidades, barreras que exista la figura del mentor. Cualquiera de vosotros. Hola, gracias, Rocío. Yo añadiría, por la parte de económicas, empresariales e incluso emprendimiento, creo que es fundamental tener un mentor, no solo dentro de la universidad. Lo cierto es que yo tuve la suerte en la universidad de tener un mentor, pero teníamos en toda la universidad 10 estudiantes teníamos un mentor que me ayudó, en mi caso, a conseguir no a conseguir los primeros trabajos, pero sí a entender cuáles eran los campos en los que yo tenía que mejorar, en los que tenía que seguir trabajando. Y una vez entré en una de las empresas, creo que también es importante que la labor venga de cada uno. Es decir, no se puede esperar a que la universidad te ponga un mentor o a que cuando llegues En el campo de empresariales no es tan común lo del tema, por ejemplo, pues que llegues... En ciencia a lo mejor está como más estandarizado o llegas y tienes tu beca y a lo mejor tienes un mentor asociado. En una empresa privada nadie te va a decir tienes un mentor. Ahora, es la labor de cada uno el decir, vale, pues voy a intentar generar mis relaciones e intentar cultivar esas relaciones. Yo tenía un contacto que me presentaron nada más entrar cuando trabajaba en Vodafone y esa persona yo me encargaba de buscar, de contarle cuáles eran los logros que iba consiguiendo, consultarle, oye, mira, tengo que tomar esta decisión, ¿cómo lo ves mejor? Y esa persona me ha acompañado y me sigue acompañando hoy. Hoy yo estoy en Boston y aún así sigo en contacto con esta persona y me sigue ayudando. Así que mi punto en esta parte es, no solo para poder cambiar eso tiene que venir también de nosotros, que nosotros seamos los que busquemos, o sea, vosotros busquéis vuestros apoyos. ¿Os gustaría añadir alguna cosa más? Rosa, Amaranta, por favor. Bien, a mí me gustaría añadir algo que muchas veces se nos olvida de una de las funciones de este programa y es que muchas veces, debido al ambiente competitivo en el que nos movemos, nos da la impresión de que la gente que triunfa lo ha hecho exclusivamente por sus propias habilidades, sus propios méritos, sin recibir ningún tipo de ayuda. Y, sin embargo, muchos de ellos tienen detrás un apoyo, una serie de mentores a los que deben muchísimo. Desde mi punto de vista, estos programas de mentorado sirven para desterrar esa idea que, por ejemplo, en el campo de las humanidades, el estudioso que trabaja solo, aislado prácticamente, con una relación nula, ya sea con otros estudiosos de su propio campo, incluso sin salir de la biblioteca, está demasiado extendida y creo que estos programas de mentorado lo combaten. Ayudan a ver que a veces es bueno pedir ayuda, a veces es bueno hablar con los demás y conocer otros campos, a veces es bueno no centrarse tanto en su propia
investigación o en su propia carrera profesional y abrirse a otras ideas en las que a lo mejor no habíamos pensado y que solo se nos pueden ofrecer desde fuera. Es una gran pérdida en el campo de las humanidades, pero supongo que en todos los demás campos es así y sobre todo nos ayuda a no frustrarnos, a no pensar que no somos lo suficientemente buenos porque no estamos avanzando tanto como otras personas y a ser conscientes de que bueno, disponemos de una serie de apoyos que no estamos explotando y eso no quiere decir que seamos peores, sino sencillamente que nos estamos exigiendo y nos estamos esforzando en vano muchas veces. Se me acaba de ocurrir una cosa, no es que me quiera quedar encima como el aceite. Yo creo que una cosa además que enlaza mucho con lo que habéis dicho es que es muy importante pensar que el mentor no tiene que estar dentro de tu campo, que puede ser cualquiera de cualquier disciplina, porque es muy enriquecedor el que tengan visiones y que te amplíen la mente y que veas que te amplían tu perspectiva. Entonces, yo creo que algunas veces nuestros mejores mentores no tenían ni siquiera nada que ver con lo que estábamos haciendo, ¿correcto? Vale. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Laura, estaba para ti. ¿Cuáles son las diferencias entre cómo se trabaja y cómo se prepara en el concepto de sistema y modelo? ¿Qué piensas tú que existen entre lo que se ha hecho en España o lo que se hacía en tu época? Y yo creo que lo que se continúa haciendo, porque en muchos aspectos las cosas han cambiado poco, y lo que habéis visto fuera, en vuestros campos. En mi campo, que es el campo de empresariales y marketing, la formación que yo veo, por ejemplo, yo ahora vivo en Estados Unidos y la formación que veo allí es que se desarrolla mucho la parte de la comunicación, las habilidades comunicativas. Es decir, desde que prácticamente estás en el colegio, ya te enseñan cómo hablar en público, ya te enseñan cómo trabajar en equipo. Desarrollan la habilidad de liderazgo desde que son niños. Es decir, ellos crecen y ya están preparados para salir prácticamente al mundo laboral y vender lo que ellos tienen o lo que tienen que ofrecer. En España creo que tenemos muchísimo talento, creo que la formación que se recibe es muy buena, sin embargo creo que tenemos que trabajar más en la parte de cómo vendernos, cómo exponernos al mundo, cómo enseñar lo que tenemos y no tener miedo a decir, no, es que yo soy bueno, es que yo sé hacer esto, es que yo... O sea, mostrar lo que cada uno tiene, porque muchas veces es como, el bueno es como, no, claro, y tendemos a criticar más que a potenciar y a promover que la gente buena brille. Entonces, eso por una parte y luego a nivel, esa parte que digo que se desarrolla desde el principio, afecta a nivel también a la hora de buscar trabajo, porque yo veo gente muy buena que intenta irse a Estados Unidos y aunque el currículum sea mucho más brillante que el de otra persona que a lo mejor está allí, con más diversidad, que ha trabajado en diferentes países, que habla distintos idiomas, cuando llegas allí y lo presentas, la forma de vender lo que has hecho al final parece menos de lo que es y al final consigue un puesto a alguien que a lo mejor incluso está menos preparado. Entonces, creo que es importante trabajar en habilidades aparte de la parte teórica y un desarrollo más práctico. Y luego, desde el punto de vista de la búsqueda de empleo, mi experiencia personal es que si te quieres ir fuera, tienes que trabajar las relaciones. Es súper importante, bueno, fuera y dentro, pero a lo mejor dentro ya lo tienes de una forma más sencilla. Si tú te pretendes ir fuera a otro país, tienes que adaptarte a ese país, tienes que saber a dónde vas, con quién vas a trabajar y que por defecto vas a tener más barreras que si eres de allí, o al menos eso es lo que yo me he encontrado cuando he llegado a Estados Unidos. Entonces, es importante tener claro a dónde vas a ir, qué es lo que necesitas para prepararte, qué es lo que y buscar las conexiones. No vale con mandar currículums y ya está, sino que todo es networking. Es súper importante decir, vale, pues ¿cuáles son las 4 empresas que quiero ir? Aquí, aquí y aquí. Vale, pues si estas son las 4 empresas voy a hacer todo lo posible y no vale con hacer un currículum y mandarlo a todo el mundo, sino que vale con cada uno supone un proyecto. O sea, buscar empleo y supone... Es un empleo en sí mismo, o sea, tienes que adaptarte a cada proyecto y hacer tu plan de marketing en cada uno de ellos. Entonces, y ahí creo que, desde mi punto de vista, deberíamos seguir trabajando para ponernos al nivel de... Y bueno, Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más que os gustaría añadir, por favor? Buenas a todos. A mí me gustaría añadir y enfocarlo un poco a nuestro campo. Mi campo es el de la biomedicina y en cuanto a las diferencias que hay o que he visto trabajando aquí en España y trabajando en el extranjero,
Quizás la más significativa es que aquí trabajamos de manera más individualizada. No buscamos colaboraciones, nos da miedo preguntar, nos da vergüenza preguntar, y eso ya no solo se ve en el campo, en el trabajo del día a día, sino también en los congresos, en los seminarios. Allí todo el mundo no les da vergüenza levantar la mano y hacer una pregunta que quizás sea tonta o quizás no sea la más oportuna. Son valientes en ese sentido, cosa que creo que a nosotros nos da miedo quedar mal, y no es quedar mal, al contrario. Estamos demostrando proactividad, estamos demostrando que nos interesa. Ese es un punto que considero muy importante. Otro que ha señalado también Laura es lo que decimos networking, que está muy de moda la palabra, pero en verdad es completamente necesario. Y os animo a aprovechar estos congresos, estos eventos, para hacerlo. Nadie o muy poca gente llega a sus puestos de trabajo o a las posiciones en las que están por méritos propios. Méritos propios sin contar con nadie más. Tienes que conocer a la gente, tienes que llamar, no te puede dar vergüenza dar un currículum o buscar gente relacionada. Y eso tenéis que empezarlo ya, porque cuanto más grande sea vuestra cartera de contactos, más posibilidades vais a tener. Y más personas os van a ayudar, ya como ha dicho antes Rocío, tanto personas de dentro como de fuera, os van a demostrar que vuestros problemas no son problemas que nadie ha tenido antes, son problemas que la gente ya se ha enfrentado a ellos y que te pueden contar desde su propia experiencia, ser relacionada o no con tu tema, cómo solventarlos o en qué se equivocaron ellos para que tú no lo vuelvas a hacer. Entonces, os animo que dejéis de trabajar de manera individualizada, colaborad todo lo que podáis, poneros en contacto con todas las personas con las que podáis y, sobre todo, mantened esos contactos, que me parece que es imprescindible y nunca sabes cuándo vas a necesitar echar mano de ellos. Sí, bueno, yo quería lanzar un mensaje para intentar simplificar lo que se ha dicho aquí. Es cuando una de las cosas de establecer conexiones con la gente, lo que tienes que pensar es que la gente no muerde. Eso es muy importante. Al principio uno piensa, ¿cómo me voy a acercar a preguntarle al profesor o al que ha publicado en las mejores revistas y que admiro mucho? ¿Cómo voy a mandarle un email? ¿O cómo voy a intentar llamarle o pasarme simplemente por su despacho en la universidad? Pues hacedlo. O sea, la gente es una de las cosas que descubre, la gente no muerde. Por muy altos que estén en la carrera, tendrán más o menos tiempo para dedicaros, pero mi experiencia y la de la mayoría de gente con la que he hablado es: habláis, os van a atender, os van a ayudar en lo que puedan y es mucho más sencillo. O sea, quitar un poco la barrera esa de no sé cómo voy a mandarle el currículum aquí o hablar, hacedlo. O sea, sin pensar si es más miedo que os pueda dar. La gente no muerde y bueno, es una experiencia que tenéis que pasar. Al final, bueno. La siguiente enlaza muy bien con lo que estamos hablando. De hecho, ya nos hemos metido un poquito. Os he preguntado en esta segunda pregunta cuál es la diferencia en el tema de método y sistema, pero ahora me gustaría que nos centráramos en... Vosotros os fuisteis a otro país y sabíais cómo estabais preparados y cuáles son las carencias, barreras que existían, y ahora habéis sido mentores. Entonces entendéis muy bien qué es lo que está pasando con los estudiantes universitarios. Pregunta doble. ¿Cuáles son las necesidades y carencias que pensáis que tienen los estudiantes universitarios ahora, españoles? ¿Y cuáles son las competencias, que ya hemos hablado un poquito, pero lo podemos desarrollar, que habría que desarrollar en los universitarios para que puedan tener una carrera profesional con éxito y en un mundo que ya está muy globalizado e internacional? ¿Vale? Bueno, yo voy a contestar esa pregunta un poco al hilo de lo que ya hemos ido diciendo. Hay ideas que se van a repetir y espero que salgamos todos con una idea clara. En cuanto a las necesidades y carencias que hemos visto en contacto con los mentees y también con los mentores, creo que lo principal ya lo ha comentado Laura hace un momento. No nos sabemos vender. Los españoles en general nos da vergüenza vendernos. ¿Qué significa esto? Hemos trabajado con gente internacional y nos hemos dado cuenta que la formación española, la formación que estamos teniendo en nuestras universidades, por norma general, es muy superior a la media de lo que nos encontramos fuera. Y es la verdad, pero no sabemos demostrarlo. Cuando empiezas a hablar con un mentee, con un estudiante, con cualquiera de vosotros, y le empiezas a ayudar a hacer un currículum o actualizar su perfil de LinkedIn, les da vergüenza decir lo que saben y dicen, no, es que no tengo currículum, solo he estudiado la carrera.
¿Cómo que solo? Eso no es una línea. La persona que vaya a recibir tu currículum no sabe lo que has hecho en esa carrera, en ese grado, en esa licenciatura. Tienes que explicarlo. No es tu currículum, tu nombre y grado en biología o grado en farmacia o lo que sea. No. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que has aprendido? Nos tenemos que dar cuenta que la formación de España es muy grande. Y eso, sobre todo, yo hablo desde mi experiencia con Estados Unidos. Cuando vas allí te das cuenta que la persona que tienes al lado es experta en todo y al final tiene muchísima menos experiencia que tú, pero tú no sabes venderlo. Entonces, daros cuenta que cuando vosotros dais un currículum, cuando estáis aplicando una posición, cuando estás intentando hacer una entrevista de trabajo, la persona que tienes enfrente no sabe nada de ti. Tienes que explicarle qué es lo que has hecho, en qué eres bueno y cuánto te ha costado hacerlo. Y creo que eso es una cosa que vemos mucho. Eso como primer punto. Como segundo punto que creo que nos falta o que generalmente tenemos esa carencia es la proactividad. En España generalmente, y es algo que está cambiando mucho y que es bastante gratificante cuando hablamos con los estudiantes de estas generaciones, es que cuando estás estudiando solo estudias y demasiado tienes que... No, tienes que ser proactivo, tienes que ser diferente al resto. Tened en cuenta que cuando termina una promoción salen 100, 200, 300 personas iguales que tú. Y eso no puede ser, tienes que ser distinto. Porque si no, no vas a sobresalir. Entonces, hay que intentar abrir un poco el abanico de las opciones que tenéis delante. Tenéis que mirar qué es lo que queréis hacer en el día de mañana o qué es lo que creéis que queréis hacer y empezaros a formar de una manera independiente. Haciendo cursos, haciendo voluntariado, cualquier cosa vale, pero algo que sea diferente, algo que pueda sobresalir. Y lo último que voy a contar, al menos en el área de biomedicina, una de las carencias, o creo que tenemos que trabajar todos un poquito en ello, es que no tenemos orientación, o generalmente no tenemos orientación cuando estamos estudiando, cuando estamos o haciendo el doctorado, acerca del abanico de posibilidades que tenemos enfrente. En la rama de biomedicina es muy común que una vez que terminas tus estudios y terminas también el doctorado, solo ves dos opciones, academia o industria, no hay más. En cambio, cuando empiezas a hablar con mentores, cuando empiezas a hablar con gente que ha hecho otras cosas, te das cuenta de que tú sabes y eres capaz de hacer 1000 cosas más y no solo A o B, sino que hay 100.000 caminos que puedas seguir. Entonces, creo que en eso también tenemos que trabajar. Tenemos que ser conscientes del abanico de posibilidades que tenemos delante y para eso hay que trabajar desde ya. Tienes que saber qué es lo que te gusta, en qué eres bueno y en qué te puedes formar y en qué te pueden ayudar. Creo que eso es lo principal. Gracias. Aunque lo que acabamos de decir es muy importante, también creo que hay que abordar un aspecto que preocupa mucho a los estudiantes españoles, pero bueno, desde mi experiencia también a los europeos en general y no tanto a los estudiantes americanos, y es el miedo al fracaso. Hemos hablado de esta especie de síndrome del impostor que nos persigue cuando estamos preparando un currículum o en una entrevista de trabajo o en un congreso con gente que sabe más que nosotros, pero también es verdad que el mayor miedo de la mayoría de actuales estudiantes es el miedo al fracaso. No se toman determinadas decisiones por si acaso sale mal, no se arriesga o incluso muchas veces hay personas que siguen una carrera tradicional porque no se han atrevido a seguir una idea, a creer en una idea que han tenido o a creer en una oferta laboral que han recibido que no tenía nada que ver con su campo, pensando que no iban a ser suficientemente buenos o que podía salir mal. Esto obviamente nos bloquea. Sin embargo, hemos visto que mucha gente que ha fracasado en las primeras etapas de su vida luego han sido exitosos y han aprendido esos fracasos. En relación también a esto, no solo son fracasos laborales o académicos, hay que fracasar en otros aspectos. La gente, por ejemplo, que participa en actividades deportivas sabe lo que es perder un partido. Si no tenemos este tipo de experiencias fuera de nuestra vida académica, nos costará mucho aceptarlas luego en nuestra vida académica y, por supuesto, más tarde en la vida laboral. Por lo tanto, yo recomendaría atreverse, cometer errores, fracasar, y no solo en este aspecto, sino en todo. Hacer una función de teatro y que salga mal, o aprender a hacer tortilla y quemarla. Me parece muy importante, porque así lo soportaremos mejor, estas pequeñas cosas diarias. Y eso. Sí, yo quería, al hilo de lo que comentaba Amaranta, esa es una de las cosas que también más me ha sorprendido mi experiencia estando en Estados Unidos. Primero, el descubrir toda la cultura que tienen sobre el síndrome del impostor, que, o sea, más o menos uno lo conoce, de que
una sensación que todo el mundo ha tenido, que todo el mundo que trabaja en tu campo es mejor que tú o que realmente no eres tan bueno como a lo mejor el puesto en el que estás. Y esto estuve en una charla en la que contaban que 4 de cada 5 mujeres y creo que 3 de cada 5 hombres sufría esto y estaba registrado. Obviamente no puede ser que 4 de cada 5 estén por debajo del resto. O sea, digamos que el mensaje es que en general no es así. Todo el mundo, sobre todo si estás en un ámbito en el que los demás se saben vender mejor que tú, vas a acabar teniendo esa sensación, pero es una sensación falsa. O sea, es decir, uno tiene que saber estar al nivel y saber vender lo que uno tiene. En ese sentido es muy importante lo que se ha comentado. Así que bueno, y lo del miedo al fracaso también creo que es una idea muy importante. Yo he estado asistiendo a charlas de una persona que creó una empresa, logró tener financiación de más de 10, 20 millones de dólares y simplemente el invento no salió adelante y el hombre estaba contándolo como un aprendizaje que había tenido. En España yo creo que alguien así tendría tanta vergüenza o se sentiría tan mal que no se pondría a dar una charla sobre lo que ha aprendido en esa experiencia. Entonces yo creo que eso también, el esforzarse, fracasar y volver a intentarlo, es una mentalidad bastante americana que deberíamos ir incorporando, intentarlo. Al hilo de lo que estaba diciendo Joaquín, en la parte de empresa, y aquí ahora voy a la parte de emprendimiento, bueno, todo lo veo reflejado en todo lo que han dicho mis compañeros. Al final, el miedo al fracaso es una de las principales barreras que se tiene a la hora de, por ejemplo, emprender. Yo, por ejemplo, he estado trabajando cuando llegué a Estados Unidos, llegué sin trabajo y una de las cosas que hice durante los 6 primeros meses fue de forma voluntaria, que eso es algo que también estaba comentando antes Rosa y que en España está mal visto. Es decir, yo he trabajado gratis, bueno, gratis, yo me he llevado mucho a cambio, pero no era una remuneración económica, siendo consultora de pequeñas... de startups que llegaban a Estados Unidos y que querían tener un asesoramiento. Bueno, pues y yo he estado en reuniones con inversores y una de las primeras preguntas que hacían, vale, ¿cuántos negocios has montado y han fracasado? Y claro, es como, ¿cómo puede? No, ninguno, vale, entonces, gracias, no nos interesa. No siempre es así, pero es muy importante fracasar para aprender, porque es la única manera de aprender. Si todo te sale bien, no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal. Si, por ejemplo, tú has montado una empresa y ha ido mal, ya sabes todos los errores que no vas a cometer la próxima vez. Y, por ejemplo, de cara a un inversor, contar tus fracasos empresariales te hacen ser mejor. ¿Por qué? Porque has tenido la iniciativa, has tomado el riesgo, te has equivocado y aún así estás aquí otra vez volviendo a intentarlo. Es decir, todos los valores que equivocarse, levantarse y seguir reflejan son súper importantes. Y no tengáis miedo todos tenemos miedo a decir, no, pues me equivoqué aquí. Pues sí, claro que me equivoqué e hice esto mal. Y de eso aprendí. Y de este proyecto que hice mal aprendí que no se puede hacer esta otra cosa. Y gracias a eso hoy tengo un proyecto que es mucho más firme. Y con el mundo de la empresa, al final, con cada proyecto, con cada trabajo que tengáis, os animo, igual que el resto de mis compañeros, a que no tengáis miedo y que, aparte de eso, cuando llegué, yo ir a una charla de networking y que la gente se acerque a ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe y me dedico a esto y estoy buscando esto. Hola, me llamo Laura, no sé ni qué hago, ni qué estoy buscando, quiero un café. O sea, el elevator pitch, no sé que me imagino que todos conoceréis lo que es súper importante que en una frase, en un minuto, seas capaz de describir lo que haces y lo que estás buscando. Cuando yo buscaba trabajo, dile a todo el mundo lo que estás buscando. ¿Qué quieres? Y yo, cada persona que estoy buscando esto, necesito esto, quiero aquello otro. La primera vez que lo dije era un poco... Luego nada, luego tienes que hacerlo y al principio cuesta, pero una vez superas la barrera, os animo a que todos hoy hagáis networking con alguien que no conozcáis y le contéis lo que hacéis y qué estáis buscando. A mí casi me dan ganas de decir, ole, es que es muy fuerte esto. Bueno, y además viene con segundas, pero no lo voy a explicar. Bueno, la última pregunta. Mucha gente sabe por qué lo digo. La última pregunta. Ayer estábamos en una cena y un reto que ha tenido este programa desde el principio es que tal vez no hayamos sabido transmitir
qué es lo que hacemos y qué es lo que queremos. Y mucha gente se piensa que el programa IMP es un programa que existe para asesorar a gente de cómo pueden salir al extranjero. Y eso no es lo que estamos intentando hacer y esperamos que lo comprendáis a lo largo de esta jornada. Entonces, pregunta, Amaranta, para ti. ¿Cómo podemos condensar y enfocar mejor nuestro mensaje para que se entienda qué es lo que pretende IMP? Esta pregunta me ha tocado porque soy la de letras, no porque tenga nada que decir al respecto, pero bueno, es verdad que sí que tiene algo que ver con la lengua, ¿no? Porque estoy segura, ahora no me la sé de memoria, pero seguro que el diccionario de la Real Academia define mentor únicamente como guía, protector o algo similar, no sé ahora mismo qué pondrá, pero algo así. Y eso no es lo que es el mentor. En esa definición nos falta la idea de horizontalidad que existe en IMP. Sí, hay una persona que sabe más, que está intentando orientar o guiar a alguien, pero que también está aprendiendo de la experiencia de esa persona, de su perspectiva, de sus propios problemas a los que a lo mejor nos ha tenido que enfrentar por venir de otro trasfondo cultural, social, geográfico. Entonces creo que sería mucho más fácil que definir qué es un mentor o qué es lo que queremos con el programa IMP, empezar diciendo qué es lo que no es. Y eso es lo que tenemos que dejar claro cuando presentemos el programa a futuros estudiantes. Por ejemplo, IMP no es un servicio de búsqueda de empleo, no es ningún tipo de bolsa de empleo. Nos ayuda, pero somos nosotros los participantes, los estudiantes, vosotros en este caso, a mí ya se me ha pasado un poco la edad, los que tenéis que buscarlo, no os lo vamos a ofrecer. Tampoco es un programa que solo sirve para engordar el currículum como a algunas personas les gusta tanto hacer, un diploma más que sumar en el que no voy a aprender nada, pero que va a quedar muy bien. Tampoco es exactamente un remedio maravilloso para el establecimiento de contactos. Nos va a enseñar cómo hacer networking, nos va a abrir las puertas o por lo menos establecer contactos, nos va a permitir establecer contactos con algunas personas, pero no nos va a dar una cartera de como si fuera una cartera de clientes, una cartera de contactos de la que depender. Todo depende de nosotros. Por supuesto, IMP no sustituye todo otro tipo de interacciones con personas de fuera del mundo académico, estudiantil o profesional, ni tampoco sustituye otro tipo de acciones que tiene que emprender cada uno, ya sea para mantener contactos o ya sea para encontrar su propio camino profesional. Sobre todo, el gran problema para definir qué es IMP, cuáles son nuestros objetivos, es que la única forma de reflejarlo es no a través del texto de una página web, no a través de una presentación de este tipo, sino que sobre todo se ve a través de nuestros actos, ya sea un acto de este tipo de cara al público, pero sobre todo de nuestros éxitos profesionales, laborales, de los éxitos de nuestros estudiantes, de su actitud y de cómo los vemos evolucionar. Creo que esto es lo que mejor puede definir IMP y por eso creo que es tan importante que estemos realizando ahora este acto, que contemos con los testimonios de nuestros estudiantes y que nuestros participantes en IMP hayan dado un salto cualitativo en su carrera, obteniendo becas, obteniendo empleo y que luego ellos sean los que hablen de cómo esto les ayudó. Claro que es una definición a largo plazo, pero creo que es la única forma de hacerlo. Ahora os doy cuenta porque he elegido a Amaranta, es increíblemente elocuente. Bueno, ¿qué más tenéis que añadir? ¿Nada más? Amaranta, nos has dejado... Joaquín. Sí, bueno, voy a intentar también completar un poco. Yo creo que al final el valor de un programa como IMP se puede resumir como establecer conexiones entre profesionales internacionales y los estudiantes españoles. Yo creo que esa parte de búsqueda de conexiones, la reunión que hubo en Harvard sobre brain drain, sobre toda la fuga de cerebros famosa, en realidad no habría que verlo tanto como una pérdida, un problema, sino como una oportunidad. O sea, eso es, yo creo que es el cambio de mensaje que queremos hacer. O sea, el que alguien se vaya fuera no significa que el país lo ha perdido, sino a lo mejor es todo lo contrario. Ha ganado a alguien, a un punto de conexión exterior que puede ayudar a enriquecer el país, tanto como centro en el que luego estudiantes futuros puedan ir, como de conexiones que esa persona luego puede establecer y pueda repercutir otra vez en los centros del que venía o de una red de contactos. Entonces, habría que verlo así, como que en realidad es una oportunidad que aprovecha todos los profesionales españoles que están en el extranjero
para reconectarlos con las universidades y centros en España. La verdad es una oportunidad muy buena. Ha habido mucha gente que en los últimos años pues, hemos salido al exterior por motivos, bueno, ya sabéis, la economía y por motivos profesionales y de oportunidades. Y yo creo que el poder establecer todas esas conexiones, no solo de mentor a mentí, que es enriquecedor en ambos sentidos, o sea, yo reconozco que he aprendido mucho también de la parte de hablar con los estudiantes sobre campos en los que incluso yo no conocía y que me han enriquecido mucho, entre mentores y entre mentís. Por ejemplo, el ejemplo de la gincana que se organizó ayer también es muy enriquecedor. El que os conozcáis ahora y podáis conocer gente que de vuestro mismo campo, pero de distintas universidades, también es enriquecedor. Al final es usar todas esas conexiones para crecer. Así que, bueno. ¿Qué os parece? Bueno, pues hemos entrado en agujas perfectamente, llevamos 31 minutos hablando. Voy a intentar resumir, si queréis, un poco de lo que hemos estado hablando. Entonces, lo primero, que yo creo que estamos todos de acuerdo que es absolutamente necesario tener un mentor, muchos mentores en diferentes disciplinas y campos, que nuestra formación sea transdisciplinaria y que esto tiene que producirse a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Da igual que seamos un estudiante universitario o un director ejecutivo de una fundación. Todo el mundo puede beneficiarse de alguien que sabe más y que ha estado ahí, que tiene la experiencia. Lo primero. Lo segundo, que el programa IMP básicamente es una oportunidad para que podáis alcanzar vuestro máximo potencial globalmente. Y cuando hablo de globalmente me refiero tanto físicamente, o sea, en todas vuestras áreas, con vuestras capacidades, pero también en cualquier lugar del mundo. Estamos de acuerdo en eso también, ¿no? Y que las competencias que deberíamos estar enfocando y desarrollando en nuestro programa para que nuestros estudiantes y todos los estudiantes universitarios tengan éxito es que seamos proactivos, que no tengamos miedo al riesgo y a atrevernos, que sepamos vendernos, o sea, que nos abramos y que vendamos el producto y que aprendamos a colaborar y a trabajar en equipo y a establecer conexiones, porque hoy en día en un mundo tan globalizado uno solo realmente no puede y no llega. Y eso creo que es en lo que se debe enfocar IMP y lo que todos estamos pretendiendo. ¿De acuerdo, no? Muy bien. ¿Alguna cosa más queréis añadir? ¿No? Pues abrimos la mesa a preguntas. Esperamos que nos inundéis con ellas. Tenemos 10 minutos. Atreveros, que lo acabamos de decir. Sí, os tenéis que atrever. Tengo aquí un micrófono, ¿se oye? Sí. Sí. Voy a abrir la ronda de preguntas. Quería lanzaros a vosotros, bueno, y también quería hacer un comentario. No se te oye, Zafira. ¿No se oye? ¿Me oís? Sí. Ahora sí. Quería solamente hacer un comentario. Es muy bonito ver todo lo que está pasando. Más cercano se te oye. Es muy bonito ver todo lo que ha pasado con los resultados, pero detrás de bambalinas ha habido muchísimo trabajo, mucho estrés, Y quiero ir a colación de todo lo que estaba comentando Laura y Amaranta, de que tenemos que arriesgarnos y tenemos que aprender a fallar. Y nosotros en IMP también hemos fallado, hemos tenido errores, y lo importante también, yo creo, es saber reaccionar y saber aceptarlos y rápidamente corregirlos. Nosotros somos los primeros que ha habido problemas, los hemos reconocido, nos hemos puesto en contacto con la universidad, esto ha fallado y lo vamos a corregir así, así y así, porque todos somos humanos y todos tenemos. Entonces, yo creo que eso también lo hacen muy bien los americanos, el reconocer públicamente, pues hay un error, pues claro, somos humanos y lo vamos a corregir, pero lo admitimos de que hemos tenido ese error. Eso yo creo que es un buen ejemplo para mejorar también y para que se vea una transparencia y un rigor a la hora de trabajar. Y quería lanzaros una pregunta como directores de programa. Habéis trabajado muy bien la parte de los estudiantes, de los mentees, cómo pueden mejorar, que se atrevan a los retos. Y me gustaría lanzaros la pregunta de ¿qué pasa con los mentores? Para vosotros, el programa que tiene de añadido para los mentores internacionales que son vuestro motor, ¿cómo creéis que va a ayudarles a corto o medio plazo este programa? Además de pues conocer nuevas disciplinas, mentoring. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo creéis? ¿Qué es el atractivo de este programa para los mentores internacionales y para continuar trabajando en IMP? Si queréis elegir una persona que responda, le digo porque tenemos poquito tiempo y me encantaría que vosotros realmente pudierais también hacer preguntas, ¿vale? Bueno, yo puedo contar de la parte de ingeniería, de los mentores que han participado.
la principal cosa que se llevan los mentores al final es la interacción con todos los mentees. La verdad es que eso es lo que a mí me han transmitido, que es lo que más les ha gustado, lo que si algo cambiase en el programa del futuro no querrían perder para nada, y es realmente el tener un poco de contacto también con cómo se hacen las cosas ahora en la universidad. Hay gente que se ha ido hace 5 años o 10, o gente que lleva mucho tiempo por el extranjero, y el saber un poco cómo están funcionando ahora las cosas en España, y también pensando en que si en algún futuro deciden volver o establecer conexiones, es lo que más les gusta. O sea, realmente es muy enriquecedor, aunque no, quizás no os des cuenta al principio, muy enriquecedor también en el otro sentido. Los mentees sois parte muy importante o la principal del programa. No es para vosotros, sino que vosotros mismos lo estáis desarrollando. Así que, bueno, eso es. Y luego las conexiones entre los mentores que siempre se hace y que debemos seguir impulsando. Pero ¿Preguntas? Yo quiero añadir solo una cosa y soy rápida. Acerca de qué es lo que vosotros como mentores os podéis llevar del programa. Para mí uno se puede llevar 2 cosas. Lo primero, a nivel personal, te sientes muy útil. Ves que tu trabajo, lo que has dado por hecho y que poco a poco has ido haciendo y no lo has dado importancia, de repente te das cuenta plasmado en una persona cómo puedes ayudar sin darte cuenta, simplemente contando tu experiencia y orientando. Eso por un lado. Por segundo lado, pues el segundo punto, una cosa que también os podéis llevar o que estamos intentando que los mentores tengan un reconocimiento, y es que vais a estar en contacto con universidades españolas, que de otro modo muchas veces cuando te vas al extranjero lo pierdes completamente, lo que significa que también podéis codirigir tesis internacionales, cosa que es buena para vosotros y para las universidades. Las universidades es una manera de internacionalizar su universidad, pero para vosotros también es una oportunidad de mantener unos contactos y de codirigir tesis que si no, en ningún momento o es muy complicado el acceder a esa ruta, a esa vía. Muy bueno. Sí. ¿Alguna cosa más? ¿No? Preguntas, por favor. Sí, ¿se oye? Sí. Al hilo de lo último que acabas de decir, la relación entre el programa y las universidades, porque una de las cosas, ya este programa, aparte del potencial que tiene con los alumnos, que habiéndole disfrutado le veo mucho, también es el potencial que tiene el programa para influir en las universidades y acabar un poco con esa cultura de los méritos al peso. Pongo un ejemplo, yo para proyectos europeos tengo que traducir los currículum vitae normalizados en currículum Europa, y claro, cuando tienes un currículum de 63 páginas, complicado para traducir en Europa. Entonces, ¿cómo ves la potencialidad del programa para influir en eso? Ahora que, bueno, aparte que están representantes de las universidades aquí unidos, a lo mejor se les puede preguntar también. Lo vamos a intentar responder, pero esta pregunta nos la guardamos para la mesa de vicerrectores también, en serio, ¿eh? Vale. ¿Alguien quiere? Venga, Guillermo. Sí, por supuesto. Estáis hablando, bueno, yo creo que... Acércatelo más. Vale, ¿así mejor? Sí. Vale. Bueno, primero, lógicamente, gracias por vuestras intervenciones y enhorabuena y sobre todo pues agradecidos porque estáis llevando a cabo este programa involucrados. El tema, yo creo que todos los temas que habéis mencionado son muy interesantes. Lógicamente, la jornada va a girar mucho en torno a los estudiantes y las posibilidades que tienen de desarrollar carreras científicas e investigadoras y el apoyo de IMP, lo cual está fenomenal. Pero yo creo que hay una cuestión que me gustaría preguntaros a vosotros y tiene mucho que ver con la relación que se puede generar a partir de IMP con los investigadores de las universidades, que es una cuestión que a mí me interesa mucho, que no solo se generen relaciones en relación con estudiantes, sino que vosotros mismos estéis involucrados con investigadores de las universidades de origen, además de vuestras propias universidades, y como estabais hablando, llevar a cabo pues, colaboraciones de cotutela de tesis u otro tipo de labores de investigación, ¿no? Vamos a pedir un proyecto en cualquier institución, sabemos que tenemos a alguien en tal universidad y que podemos contar con ellos. ¿Cuál es vuestra relación con vuestras universidades de origen o con vuestras universidades de las que venís? Es decir, por ejemplo, ¿desarrollasteis una carrera académica en España antes de saltar a Estados Unidos o fue acabar y iros? Lo digo porque también esto hace que pone de manifiesto también vuestro conocimiento de la realidad científica española. Porque igual, yo, por ejemplo, como estudiante, termina uno la carrera y ya pide la beca y se va a hacer el máster fuera.
tienes una visión de estudiante, pero no de investigador dentro del sistema. Y por lo tanto, eso quizás es importante saber cómo conocéis, qué contacto tenéis, si mantenéis relación y cómo se podía mejorar esa relación, no ya con los estudiantes en sí mismos, que se están viendo los frutos, sino de vosotros con el propio sistema universitario y los investigadores españoles. Gracias. Buena pregunta. ¿Quién la quiere responder? Venga, Rosa. Esta respuesta creo que va a cambiar mucho dependiendo de la especialidad de la que vamos a hablar. En el caso de biomedicina, generalmente, y no quiero tampoco generalizar, sí hemos tenido contacto con las universidades antes de marcharnos fuera. No ha sido terminar nuestro grado, nuestra licenciatura y marchar, porque generalmente nos vamos ya como doctores, generalmente. Entonces, esos 4, 5, 6 años o lo que dure tu tesis, ya has tenido contacto con la Universidad Española. ¿Lo puedes mantener o no lo puedes mantener? Personalmente creo que es difícil mantenerlo y ya depende de cada uno como tal. Porque cuando haces una tesis, al menos aquí en España, no tienes contacto con la universidad más que para hacer la matrícula, para defender la tesis y casi que ya. Y eso es una lástima, porque pierdes muchos contactos que habías hecho durante todos tus años de carrera. Entonces, creo que en el área de la biomedicina sí que hemos visto las dos vertientes, por eso quizás sepamos o podamos valorar y comparar mejor cómo funciona la universidad donde estuvimos y cómo funciona la universidad en la que estamos si es que seguimos en academia. Como ya he dicho, mantener las relaciones, desde mi punto de vista, es complicado. Y programas como esto pues, nos abren otra vez a volver a presentarnos si hace falta, a volver a llamar a las mismas puertas que estuvieron abiertas y que por nosotros o por ellos se han cerrado. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante porque pensando bueno, en el futuro es una de las cuestiones que más caminos se puede desarrollar, establecer también esas conexiones. Hay un punto en el que sí se está empezando a hacer con el tema de las estancias de los estudiantes. Yo creo que es una oportunidad muy buena. Ya he visto algunos frutos de directores de tesis o de máster que están en contacto con los investigadores con los que va a hacer la estancia, con las becas de IMP, con lo cual eso está permitiendo establecer esas conexiones que bueno, las conexiones generalmente investigador-investigador empiezan de manera lenta hasta que se consolidan y luego ya a partir de ahí se genera un flujo constante de investigadores, estudiantes. Pero sí, es una oportunidad también que hay que explotar con el programa. Pues voy a tomar una pregunta más, lo siento, no quiero, pero es que vamos muy justito de tiempos, pero allí tú tienes el micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí. Comentaba Laura que una vez que quieres vender tu currículum, ¿no? Normalmente no solo dices, o sea, no deberías decir solo soy graduada en económicas o lo que sea, sino que está muy bien pues decir qué cosas concretas sabes hacer, ¿no? Y yo desde un punto de vista de estudiante de doctorado, que estoy pues como terminando, me gustaría saber qué competencias creen ustedes que un estudiante de doctorado domina y que quizás nosotros no somos muy conscientes de ellas y que pueden ser útiles a nivel de empresa y más en concreto en la empresa española que tampoco nos aprecia. Gracias. Tienes que ver mi webinar. No lo digo de broma. No. Bueno, yo no tengo experiencia en la parte de doctorado, pero bueno, la parte que ahora continúa Rosa para responder directamente a tu pregunta, pero creo que desde mi punto de vista, y creo, si me equivoco los científicos me corregís, que creo que es súper importante es que cada uno de vosotros sois especiales por quién sois vosotros. Es decir, ¿qué te hace a ti diferente como persona? ¿Cuáles son los valores que tú, por ejemplo, por haber hecho un doctorado o por haber trabajado en un voluntariado o por haber lanzado tu empresa mientras estabas en la universidad, dicen de ti? Entonces, creo que es súper importante que cada uno encuentre la esencia y aquellos valores que te definen, porque al final te van a contratar a ti como persona. Relacionada con tu tesis, eso, o sea, obviamente, pero que al final sois personas y cada uno de vosotros tiene que mostrar, no vale ese título, porque ese título lo vas a tener tú y lo van a tener los otros 300 que salen contigo. Entonces es un poco más, desde mi punto de vista, son las habilidades y lo que te hace a ti ser especial. A mí sí que me gustaría añadir aquí, cuando terminas el doctorado no solo tienes que poner el título de tu tesis y ese es el final y no sabes hacer nada más.
Es importante que en un currículum puedas plasmar cuáles son las técnicas que has dominado, qué es lo que ha salido de ti, si has tenido iniciativa. Cuando ves currículums de gente extranjera, ponen muchos apartados en el currículum como el liderazgo, mentoring. Daros cuenta que durante el doctorado habéis estado en contacto con estudiantes que muchas veces los predoctorales que van detrás de ti les has ayudado tú, les has enseñado tú. Eso es importante que lo pongas. Tú lo das por hecho, pero lo has hecho y nadie lo sabe. Entonces, es importante que cuando vayáis a buscar trabajo, a buscar una beca, os paréis a pensar qué es lo que sabéis hacer, en qué sois expertos, qué técnicas sabéis, qué técnicas domináis, en qué proyectos habéis participado, si habéis tenido liderazgo o no, si habéis enseñado o no y cuántos estudiantes han estado a tu cargo durante la tesis, a los cuales les has guiado y han tomado después tu proyecto, que ya estaba empezado. Entonces, creo que eso es muy importante, que valoréis que tenéis muchas más capacidades y muchas más aptitudes de las que pensáis. No es solo el título de una tesis que termináis, que es muy importante, lógicamente, y es un título, pero es todo lo que habéis hecho durante la tesis y en qué os ha ayudado. ¿Me permitís añadir una cosita? Claro. Porque eso está muy bien. Esto, bueno, el problema sí, que sabemos hacer, cuáles son las técnicas, cuáles son nuestras habilidades reales, nuestro liderazgo. El problema es que eso en muchos casos no se aplica a todos los estudiantes de doctorado. No es lo mismo estar haciendo una tesis en un laboratorio que una tesis que es la descripción de los manuscritos de la Cancillería aragonesa en la universidad de no sé dónde. Que eso, bueno, liderazgo más bien poco. Sin embargo, sí que hay algo que puede aplicarse a todos, indistintamente de nuestra especialidad. ¿Qué hemos aprendido todos durante el doctorado o incluso durante la carrera? ¿Qué dice eso de nosotros? Que podemos ceñirnos a plazos, que podemos manejar grandes cantidades de información, que podemos manejar determinadas aplicaciones informáticas a un nivel bastante profesional, que sabemos relacionarnos con, por ejemplo, nuestros directores de tesis, que pueden muchas veces estar cercanos a nosotros en la perspectiva de nuestro trabajo y otras veces no, que hemos sabido lidiar con una burocracia universitaria bastante compleja, que hemos tenido una estabilidad emocional suficiente como para no echarnos a llorar durante la presentación de la tesis, que hemos sido capaces de defenderla. Todas esas pequeñas tonterías son cuestiones que luego son fundamentales para conseguir un empleo o para ponerse delante de una clase de 100 personas en una universidad o sencillamente para administrar una casa, y las perdemos de vista muchas veces. Al grado anecdótico, y por si alguien no se lo cree, durante mis años en la Universidad de Oxford veía que la mitad de mis estudiantes, e incluso doctores en lenguas y literaturas medievales, que es mi especialidad, nada más salir de la universidad conseguían trabajo en un banco. Cosa que nunca entendí, porque no tenían ninguna formación en finanzas, y sin embargo, ¿por qué les habían contratado? En primer lugar, porque tenían un título de Oxford que siempre luce mucho, pero aparte de eso, porque sabían que porque habían estudiado en Oxford, habían desarrollado una serie de competencias que no tenían nada que ver con la carrera, pero que les hacían óptimos para el puesto. Aguantaban bien la presión, se podía confiar en ellos a la hora de cumplir plazos, sabían redactar cartas, sabían comportarse en situaciones formales, sabían comportarse en situaciones informales, tenían conversación desarrolladas a base de años de cenas formales con gente de todos los campos en los colleges. Eso es lo que tenéis que explotar. Que seas el mejor o no, y siguiendo con la Cancillería aragonesa, en paleografía del siglo XIV, no te va a dar un puesto de trabajo. Pero sí te va a dar un puesto de trabajo si eres un especialista en paleografía del siglo XIV que sabe contarle su investigación a un matemático al que la paleografía del siglo XIV le interesa más bien poco y sabe hacerse simpático y sabe cumplir un plazo y sabe escribir bien un email y sabe maquetar bien un artículo. Eso lo tenéis que valorar y nunca se hace. No conozco a nadie que lo ponga en el currículum. Vale, ya está. Ya. Sí. Bueno, pues os animo a que continuéis haciendo muchas preguntas durante las sesiones que vienen después, durante la comida, abordarnos cuando podáis, o sea, no os cortéis, pero esta sesión tiene que concluir ahora. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra participación, a vosotros 4 y a vosotros. Gracias.